Arratsaldeon, buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos todos a la decimotercera semana napoleónica que iniciamos hoy con cuatro conferencias de una mesa redonda para hablar de una de las consecuencias de las dichosas guerras, que son los desplazados. Empezamos entonces con un desplazamiento de personal y hablamos de Cabrera. Nuestro compañero Otilio Orruño hará presentación de la conferencia y a partir de ese momento nuestro invitado pues os pondrá al corriente de todo lo que ocurre en esa época de la cual hemos hablado tantas veces, y ahora damos una faceta distinta a las que habíamos hecho hasta ahora. Entonces, bienvenidos, y cuando quieras, José María. Bueno, pues gracias, Pachi, por esta... Tienes que encenderlo, sí. Por esta presentación. Tenemos esta tarde con nosotros y va a inaugurar el ciclo Jorge Planas Campos. ¿No se oye? No se oye. Digo que vamos a dar comienzo al ciclo, a este decimotercera semana napoleónica, dedicada, nos decía Pachi Viana, nos decía nuestro presidente, a un tema poco tratado, porque en ciclos anteriores hemos hablado de batallas, por supuesto, hemos hablado de poesía, hemos hablado de modas, hemos hablado de muchísimas cosas, pero no sé si hemos dedicado mucho tiempo a los perdedores de la guerra, ¿no? Y concretamente, pues en esta decimotercera semana vamos a prestar un poquito de atención pues a esos desplazados, a esos prisioneros, a esos personajes anónimos muchas veces, que rara vez aparecen en los libros de historia. Y para tratar esta cuestión tenemos hoy con nosotros a Jorge Planas Campos. Él estudió Ciencias Económicas en Barcelona. Siendo estudiante se integró en una asociación internacional de estudiantes para el estudio de ciencias económicas que tenía su sede en Ginebra, hasta el punto de que llegó a ser el secretario general de esa organización estudiantil. De eso hace mucho tiempo. En su vida profesional ha sido ejecutivo en diversas empresas de medios de comunicación, empresas tan importantes como la SER, la COPE o el grupo Hearst, y eso le llevó a vivir una temporada, una década larga en Nueva York. Es un profesional, ha sido un profesional, pero en los últimos tiempos, comenzando casi o coincidiendo casi con el comienzo de este siglo, desde el año 2001 se ha dedicado a publicar cosas sobre la historia, sobre la guerra de la independencia. Me comentaba, ahora cuando estábamos hablando, que más que estudios teóricos, a él le interesan las cifras, le interesan los datos, le interesan realidades más materiales. Y entre sus publicaciones, efectivamente, destacan una serie de estudios que ha publicado en castellano, en francés y en inglés. Y esto lo subrayo porque, aunque él dice que es un historiador amateur, hay que decir que los historiadores profesionales rara vez publicamos en lenguas distintas a nuestra lengua materna. Él, como digo, empezó publicando en el año 2001 una cosa en inglés que se titulaba French and Allied Officer Casualties in the Peninsular War. Más tarde también publicó, en este caso en francés, pero lo traduzco al castellano, Oficiales de Napoleón muertos y heridos durante la Guerra de España. Y esa ha sido una línea constante en su investigación. También en francés se publicó El destino de los desertores del ejército napoleónico en España, una de sus últimas publicaciones en el año 2023. Y entre unas y otras, pues también tiene la contribución británica en la Guerra de la Independencia, o esta en inglés, Heridas y armas en las guerras napoleónicas, una base de datos de la guerra peninsular.
Como ven, un programa, un proyecto de investigación muy sólido que ha ido dando forma en libros, en capítulos de libros y en revistas prestigiosas. Estoy pensando en Aportes o estoy pensando también en Trienio, que es otra revista profesional de historiadores. Esta tarde nos va a hablar, como yo les comentaba al principio, de una realidad olvidada o poco tratada, que es la suerte de los prisioneros, referida a un caso muy concreto como es el de la Cuarta Legión de Reserva. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos, por estar con nosotros y adelante, somos todos tuyos. Gracias, José María, gracias a Pachi por haberme invitado o por haber invitado a la asociación de la cual yo soy tesorero. Eso ocurre por haber sido ejecutivo, no se sabe cómo, pero te hacen tesorero al final, que es el Foro para el Estudio de la Historia Militar de España, con sede en Legardeta, en Navarra, pero que la gestionamos desde Madrid, cosa complicada. Y bueno, yo lo que quería hablar hoy era de el caso de Cabrera. Primero iba a dar una pincelada histórica, por los que eso les suena un poquito a ver si esta es, sí, esto es los antecedentes de la batalla de Bailén. Brevemente diré que bueno, Napoleón llega un momento que dice: hombre, tenemos muchos prisioneros de Trafalgar en Cádiz y además hay que acabar con esta semi-revuelta española, y coge y envía un ejército hacia Andalucía para primero liberar a los presos que hay allí de la escuadra de Rosilly y en último lugar para apoderarse del país. Vete aquí que tiene un problema el general Dupont, que no era mariscal entonces todavía. Le organizan un pequeño ejército no demasiado bien organizado, para que llegue allí, porque hombre, estamos hablando de un país que no había dado muestras de ser capaz de detener a Napoleón. Entonces lo que ocurre es que cuando llegan a Jaén, el ejército español en aquel momento mandado por Castaños, yo estoy seguro que José María a lo mejor me corrige, pero en general era Castaños el que mandaba, reúne el doble de fuerzas de las que puede presentar Dupont. Dupont se ve acorralado en los olivares cerca de Bailén. Hace un calor espantoso, estamos hablando del 18 de julio, sus tropas son bastante nuevas, luego ya comentaré los datos de esas tropas. Tiene algunas pocas unidades que sí son importantes, pero en general el grueso de su ejército lo compone gente con poca experiencia. A ver, esto tengo que moverlo así, sí. No, ¿lo he movido? Sí. Perdonen, pero entonces Perdona, Jorge, ¿qué? ¿Lo puedes ver ahí? Lo tengo aquí mejor, sí. ¿Qué pasa después de la batalla de Bailén? Que como todos ustedes saben, es la primera vez que un ejército francés se rinde a otro ejército en campo abierto, que no es lo mismo que ser sitiado y rendirse. Pues se firman unas capitulaciones entre los españoles y los franceses, que tienen, entre otras cosas, se dice que los ingleses, que son en aquel momento aliados de los españoles, cogerán a las tropas francesas y las devolverán a Francia. Los ingleses, cuando ven el resultado de las capitulaciones, dicen: esto no nos convence nada, ni tenemos barcos suficientes, y además vamos a devolver a 15.000 soldados con sus armas y bagajes, los vamos a devolver a Francia para que nos los volvamos a encontrar, y ponen todo tipo de pegas. Conclusión,
que la Junta Suprema decide que mientras tanto hay que hacer algo con esos 15.000 y se los llevan a Cádiz. Y a Cádiz llegan en diciembre de 1808 con un viacrucis que sufren y que está muy bien explicado en estos dos libros que tengo aquí, que no son míos sino de un buen amigo del foro, que es el que mejor ha descrito ese cautiverio. Es el proceso de llegar desde Bailén a Cádiz y el propio cautiverio posterior en las islas. Pues llegan a Cádiz y resulta que, claro, Cádiz no sabe qué hacer con ellos, los meten en unos, lo que se llamaban unos pontones, que son en realidad barcos desarbolados procedentes de la batalla de Trafalgar, que están ahí anclados en el puerto y donde los meten de cualquier manera. Son 10 pontones concretamente, les podría dar los nombres pero no es relevante, y esperando a ver qué hacemos. Y claro, Cádiz resulta que tenía probablemente una población menor que el número de prisioneros que llega, se ve absolutamente superada por este caso. Y los ingleses dicen, pues oiga, no nos los llevamos, ¿sabe lo que le digo? Que no tenemos barcos, no tenemos ganas, arréglenselas ustedes como puedan. ¿Y qué se le ocurre a la Junta Suprema? Pues decir, pues los vamos a mandar a un sitio lejos. Porque claro, además el ejército francés, no el de Dupont, sino el siguiente, se estaba acercando. Y decían, claro, se acercan los franceses, estos 18.000 se sublevan y aquí tenemos un verdadero problema. Y entonces dice, pues los vamos a mandar a las Canarias y a las Baleares. Y ahí nos quedamos tranquilos. Claro, la Junta de Baleares no estuvo muy de acuerdo, porque dijo, perdone, ¿qué es esto de que ustedes nos van a enviar no sé cuántos mil prisioneros? ¿Y qué hacemos con estos prisioneros? Bueno, y en mayo de 1809 empiezan a llegar los prisioneros de Cádiz a las Baleares. Y ahí se produce el siguiente problema, que es qué hacer con estos señores. Y la Junta de Baleares decide, pues hombre, aquí en Palma, Ibiza, porque hubo algunos en Ibiza, no cabemos, no tenemos nada, vamos a mandarlos a Cabrera, que es un sitio que ahí no tendremos necesidad de tener guardias y ni guarnición, porque es un sitio inhóspito donde no se puede ni llegar ni salir si no es por barco. Esa es la isla, que es una isla muy bonita, si ustedes tienen oportunidad de verla, es una isla preciosa, bastante en estado natural y virgen, porque ha sido una zona militar y por lo tanto no era muy fácil llegar, no se puede construir nada, es un sitio muy bonito. Pero claro, ¿qué pasa en Cabrera? Pues que claro, en Cabrera llegan de repente 9.000 prisioneros. Y claro, Cabrera no tiene sitio para 9.000 prisioneros, no hay construcción ninguna, lo que hay son algunas ruinas. Y bueno, pues ahí los dejan los franceses, hace buen tiempo, esto es Mallorca, que vamos a decir, un tiempo espléndido, pues allá se las compongan ustedes. Y les deciden enviarles regularmente comida desde Palma, pero claro, el problema es que la propia Palma no tenía mucha comida, entonces las raciones eran francamente escasas. Primera pregunta, ¿más escasas de lo que hubiera sido normal para unos prisioneros en esa época o no? Eso lo dejo a los que quieran estudiar ese tema más a fondo, pero claramente eran raciones escasas. Y bueno, y no solamente le gustó la idea a la Junta Suprema de Cádiz, que dijo, oye, pues mandamos también a los prisioneros que cojan en Valencia, Alicante y Cataluña, pues también los mandamos allí, y fueron llegando más prisioneros, hasta llegar a 14.000 prisioneros que en algún momento de su vida estuvieron en Cabrera. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver que la historiografía francesa ha dicho, bueno, esto, qué barbaridad, cómo eran los españoles, mandar a esta pobre gente a Cabrera, ahí se murieron como moscas, esto era tremendo. Y
han hecho de Cabrera un símbolo que permite olvidar Bailén, de alguna manera. O sea, sí, nos derrotaron en Bailén, nos traicionaron con el acuerdo de Andújar, que no nos los devolvieron, y encima los mandan a Cabrera. Imagínense ustedes Cabrera y tal. Bueno, ¿y basado en qué? Se sabe que llegaron 14.000 en algún momento, y estamos hablando de 5 años. O sea, porque los primeros llegan en 1809 y se van de la isla en 1814, cuando Napoleón abdica y vuelven y se acaba de alguna manera la guerra. Y entonces dicen, pues, ¿y cuántos llegaron? Y resulta que los historiadores franceses, porque yo no he sido capaz de encontrar ese documento, dicen que hay un documento que llegaron 3.600 de vuelta. Fueron 14.000 y llegaron 3.600. Imagínense ustedes. O sea, bueno, esto es intolerable. Y entonces han empezado a hablar desde hace ya bastante tiempo de que Cabrera fue el primer campo de concentración de la historia. Bueno, luego hablaremos más de ese concepto de campo de concentración. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Como ha indicado José María, yo he trabajado toda mi vida en empresa y para mí los números son importantes. Y me parecía que eso había que demostrarlo. Y buscando en los archivos franceses, que tengo que decir entre paréntesis que son tan ricos en material como pueden ser, mutatis mutandi, los archivos de los alemanes de la Segunda Guerra, donde todo el mundo está ahí perfectamente registrado, resulta que hay unos documentos que tienen unas relaciones nominales de soldados franceses que estaban en Cabrera. Y esa es la primera vez que hay algo, porque claro, cuando se dice que fueron 14.000, ¿y quiénes fueron? ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes eran? Ah, no, eran del regimiento de las legiones de reserva, de esto, del otro, pero es muy, muy poco probable que alguien pueda darle una lista de los 14.000. Pero resulta que yo he encontrado una lista de 19 compañías de la Cuarta Legión de Reserva que estuvieron en Bailén y que por su mala suerte acabaron en Cabrera. O sea que tenemos esa idea, tenemos una lista físicamente, que yo la tengo aquí, una foto para que ustedes lo vean, no sé, en algún momento, este tipo de listas así, que ve, no, esta lista, por ejemplo, es una de las listas nominales en el que dice Pepito Pérez, estuvo en Cabrera, murió viniendo, estaba en los pontones y ahí se quedó, tal, no sé qué. O sea, que da muchas explicaciones. Bueno, y entonces la primera pregunta es, bueno, ¿y quiénes eran estos caballeros, no?, que fueron a Cabrera? ¿Qué es una legión de reserva? Y tengo que hacer un breve, un paréntesis para explicar que Napoleón, que era una persona que no siempre cumplía lo que prometía, decidió en 1807 que tenía que crear unos regimientos que llamó legiones de reserva para la defensa territorial en el interior de Francia. Y el objetivo era ese: las legiones de reserva estarán dedicadas a la defensa del territorio nacional en Francia. Y abrió y dijo, bueno, pues ¿quién va a ir allí? Pues mire, los reclutas nacidos en 1788, no sé cuántos capitanes de otros regimientos y tal, y no sé qué. Y claro, cuando uno es oficial en 1807 y ya has hecho la campaña de Francia antes del consulado, la campaña del consulado, que a lo mejor has estado en Egipto, que luego has hecho la campaña antes la de Italia, luego tal, y entonces la gente
los oficiales que se apuntaban eran oficiales a punto de jubilarse. Decían, oye, esto es perfecto, me voy a un regimiento que no se moverá de Francia. Y las posibilidades de que en Francia haya una guerra en 1807 eran muy pequeñas. Y entonces la oficialidad era en general muy mayor, mientras que los soldados eran muy jóvenes. 1788, nacidos en 1788, 1807, estamos hablando de 19 y 20 años. Y bueno, pues todo tutti contenti, o sea, los soldados, porque dice, ay, me ha tocado, como cuando aquí se decía en la mili, me ha tocado aviación, dice, guau, esto es maravilloso, pues me ha tocado una legión de reserva y me voy a quedar en Francia. Vete aquí que Napoleón decide, la primera cosa es, bueno, vamos a mandarlas a invadir España. Y claro, inmediatamente la oficialidad se queda de piedra y dice, pero ¿y esto? Pero no pueden decir nada y se van todos a Bayona, vamos, se va la cuarta legión, la quinta legión y la tercera y la primera, se van todas a Bayona para entrar en España. A la cuarta le toca estar en la primera división de Dupont y le toca estar en Bailén. O sea que tenemos ahí un grupo de soldados nacidos en 1788 y de oficiales mucho mayores. Y los que sobreviven acaban en Cabrera. Bueno, y la pregunta es, ¿y quién sobrevive? Bueno, estos son los que están en las listas. Solamente hay 19 compañías. He buscado, rebuscado. Pueden ustedes imaginarse que en el archivo de Vincent en París ya me conocen y ya el hotel que hay al lado ya sabe quién soy, etc. Pero no hay manera de saber más que estas 19. Hombre, ¿es una muestra suficiente? Pues en Bailén había 1700 de estos individuos. Si suman ustedes la última lista, son 1700. O sea que tenemos 1700 nombres que estuvieron en Bailén. Bueno, ¿es una muestra suficiente? Yo digo, es una muestra más importante que fiarse solamente de los memorialistas. Porque ¿quién ha explicado qué ha pasado en Cabrera? Algunos que han estado en Cabrera y escribieron 30, 20, 30, 40 años después, uy, en Cabrera tal, no sé qué. Pero claro, eso es memoria. E incluso hubo uno, que no puedo evitar mencionarlo, un tal Bagré, que estuvo 2 meses en Cabrera. Se alistó a las tropas españolas, salió rápidamente de Cabrera y se fue a España, y al cabo de unos años, al volver en 1816, escribió un libro sobre sus experiencias en Cabrera. No solamente eso, sino que encima se erigió en el jefe de una asociación de afectados por Cabrera. Dice, pero si usted no ha estado. Pero bueno, eso es otra historia. Total, estos 1700 los tenemos aquí. Y entonces, estos son los documentos que yo utilizo para la investigación. Verán ustedes que no son siempre fáciles de transcribir ni de entender, pero bueno, con el paso de los años uno sabe cómo hacerlo. Bueno, ¿y qué va usted a hacer con los 1700? Porque tenemos 1700 señores que estuvieron en Bailén. Bueno, pues yo lo primero, lo que se me ocurrió fue decir, si todos volvieron, tendrían que haber vuelto en 1814, de vuelta a Francia, pues si yo supiera localizarlo, si yo pudiera localizar su vida a partir de 1814, podría decir quién vivió, sobrevivió y quién no sobrevivió. O sea que ese es un tema metodológicamente cuestionable, porque claro, dices, oiga, ¿y usted va a ser capaz de identificar dónde están 1700 señores en Francia? Bueno, da la casualidad de que los franceses, que son les gusta mucho guardarlo todo, y sus guerras han destruido pocos archivos, tienen
todos los registros parroquiales y de estados civiles de todos los departamentos franceses, todos los archivos de todos los departamentos franceses en Internet disponibles desde su casa. Dices, hombre, pues yo puedo, a través de un análisis de esos archivos, sabiendo y habiendo identificado el individuo, primero tengo que identificarlo, pero suponiendo que lo he identificado, puedo buscar a ver si lo encuentro en su zona. Ah, pero hay otros problemas. Primero, no todos son franceses. Las legiones de reserva estaban compuestas por miembros o soldados de todos los departamentos del imperio. Francia tiene hoy 95 departamentos, pero el imperio llegó a tener 115 o no sé cuántos. Y entonces pues había franceses, había alemanes, porque la zona de lo que era cercana al Rin, que era un departamento del Stura, era un departamento alemán, el Dail era un departamento belga, luego están los departamentos italianos, y entonces dices, bueno, claro, es que de esos yo no tengo los archivos de Estado Civil ni parroquiales, porque no están disponibles. Eso, primer problema. Por lo tanto, tengo que hacer una especie de selección y decir, solamente voy a coger de aquellos que yo sé de dónde son y puedo buscar archivos. Y esos son franceses, lo que yo he llamado viejos franceses, belgas y luxemburgueses. Bueno, dice, ¿y qué pasó si van a París? ¿Es usted capaz de encontrarlo en París? Pues difícil, porque los archivos de París ardieron y se han recompuesto, pero mal. Entonces dices, ay, me está usted diciendo que si hay un soldado que se vuelve y decide irse a vivir a París, usted a lo mejor no es capaz de encontrarlo. O sea que, segundo problema metodológico. Tercer problema metodológico es que no hay italianos, ni alemanes, ni suizos que yo pueda perseguir. No hay los que fueron a París, difícil encontrarlos porque solamente una parte de los archivos están disponibles. Por lo tanto, podríamos acabar la reunión aquí y decir, oiga, lo que usted quiere hacer no se puede hacer, por lo tanto, estamos hablando de tonterías. Pero yo, que soy un poco cabezota, decidí seguir. Y aquí están los primeros números. Claro, cuando se dice, es que de los 18.000 quedaron no sé cuántos, dice, pero ¿y qué pasó entre tanto? Es que la gente se moría, los soldados morían de muchas maneras, de muchas formas y por muchas razones. Por ejemplo, el estado de fuerzas de esos 19 compañías al salir de Bayona eran 2.100 y cuando llegan a Bailén y empieza la batalla son solo 1.700. Dices, pero ¿cómo puede ser? Dice, porque hay 288 que se quedan en hospitales de la zona. O sea, pasaban por, yo qué sé, por Madrid y había gente que tenía disentería, lo que fuera, y se iban quedando. Un 13% se quedan en los hospitales. Hay un 5% que se mueren. ¿Se mueren de qué? De enfermedades, se ahogan al cruzar un río, se matan entre ellos porque todavía había duelos, etc. Y otros 19% que mueren en los hospitales. 1%, perdón. Total, que quedan en Bailén solamente el 81% de los que salieron de Bayona, sin haber luchado. Hay alguno que sí, que lo matan los guerrilleros, que se despista y lo cogen ahí por los montes y se lo cepillan. Pero básicamente es, digamos, la muerte natural de un grupo de hombres del siglo XIX, avanzando hacia el sur de España. Ya tenemos los 1.700. Bueno, ¿y qué pasó entre los 1.700
¿Y los que fueron a Baleares? ¿Cuántos fueron a Baleares? Pues en la lista son 642. Dices, pero hombre, pero si eran 1700. Dice, bueno, es que en combate murió el 10%. Eso, entre paréntesis también, demuestra que a pesar de que eran unidades muy poco tradicionales en el sentido de que llevaban muy poco tiempo establecidas, no eran regimientos típicos con un historial y una relación entre los oficiales, los suboficiales y la tropa, sino que eran regimientos hechos un poco a puñetazos, lucharon mucho, porque 10% murió en la batalla de Bailén. 19% resultó herido y acabó en un hospital. O sea que entre muertos y heridos, 29%. 17% decidieron que era mejor apuntarse al enemigo. Claro, dices, pero hombre, ¿qué me dice usted? 17%. ¿Desertores? Claro, eran alemanes, suizos, italianos, que decían, pero yo qué pinto en España, ¿qué es este sitio? ¿Dónde estoy? Y yo quiero irme a casa. 17%, es una cifra que a mí me impresionó, porque no todos son italianos y alemanes y tal. Hay muchos de la zona francesa lindando con Alemania, el Alto Rin y el Bajo Rin, porque claro, son gente que no tenían una gran afinidad con los objetivos de Napoleón. Conclusión, que solo el 38% sale para Baleares. Claro, si yo, historiador que no he visto cifras, comparo 1700 con los que quedan al final, dice, bueno, esto fue Cabrera. Dice, oiga, pero es que a Baleares solamente fue el 38%, porque se quedaron por el camino. Bueno, ¿y qué les pasó a ese 38%? 642 de los 1700. Pues muertos antes de 1810, porque fíjense que la relación nominal que tengo, que hemos encontrado, es de 1810, entre febrero y mayo de 1810. Pero ya llevaban en Cabrera un año y medio, porque habían llegado en mayo de 1808, casi 2 años. Entonces resulta que 117 mueren en los primeros 2 años. El 19%, nada más llegar, prácticamente mueren. O sea que sí, Cabrera era un sitio inhóspito donde la gente moría. Otro paréntesis, los que quedaban se negaban a dar la información sobre el número de muertos a los españoles para que siguieran dando raciones para el total. Y así los que quedaban comían mejor. Lo cual es curioso, porque claro, eso hace que las versiones de la Junta de Baleares dice, oiga, que no se mueren tantos como dicen. Claro, es que los propios prisioneros decían, mira, cuantos menos muertos digamos, más comida habrá para los que estamos. Bueno. Y entonces los ingleses dijeron, mire, vamos a llevarnos a Inglaterra a los oficiales, a los sargentos y a los cabos furrieles, porque son gente de otro nivel. Había allí claramente un tema, no digo de castas, pero casi, y nos los llevaremos a Inglaterra. Y en 1810 se llevan los 52 sargentos, los 28 oficiales, y solo quedan 419 soldados. O sea que fíjense cómo el 1700 va quedando poquito a poquito. Y llegan otros 18 que estaban en uno de los hospitales y que les han dado el alta y se incorporan. Y la cifra en 1810 es de 437 soldados y cabos, que Inglaterra dijo, a estos no me los llevo. Y entonces a los otros los embarcaron y se los llevaron a Inglaterra, y
yo los he estudiado también, sobrevivieron casi todos. O sea que Inglaterra era un sitio bastante más cómodo que Cabrera. Siguiente punto. Bueno, y a ver, esto como va... no, este no es. Bueno, ¿es este? Sí, este. No, el anterior a esto, perdona. Sí, entonces dices, bueno, ¿qué pasó con estos? Pues bueno, esta para mí es la muestra real. O sea, 437 señores que sé positivamente que estaban en Cabrera en 1810. ¿Cuántos de estos llegan a sus casas? Bueno, de los 480 o de los 300 no sé cuántos, me quedan 365 que he identificado. Y cuando digo identificado, ¿qué quiere decir? Hay que pensar que las listas nominativas que hacían en ese momento los Furrieles o quien fuera, eran listas, los franceses tienen un problema de cómo transcriben sus apellidos. Entonces, Leclerc puede ser Leclerc escrito con C final, sin C final, con yo qué sé. Es bastante complicado. Pero teníamos también, a través del archivo de Vincent, la lista de todos los soldados del regimiento cuando se apuntaron al regimiento. Se les apuntó al regimiento, perdón, no eran voluntarios. Y entonces ahí identificas, pues este es el tal, el número de matrícula no sé qué, de tal pueblo, y vive en tal, y tiene, y les podría dar a ustedes la descripción de cada uno de ellos. Hay unos cuantos que el nombre que figura en la lista no tiene ni pies ni cabeza. Me he leído las 1000 páginas de los archivos del regimiento una y otra vez y no los encuentro y ya los he dado por imposible. Y de esos 365, hay 321 que son, como he dicho antes, vieux français, franceses reales, belgas y luxemburgueses, y 44 italianos, alemanes o suizos. Por lo tanto, quedan para esa muestra ya absolutamente, digamos, limpia, 212 individuos que vuelven. O sea, de los 321, 212 puedo demostrar qué les pasó en Francia. Se casaron, murieron, tal, no sé qué. O sea, que la proporción es de 321 en 1810, 212 vuelven en 1814. Ustedes me perdonarán que las tablas están en francés, pero es que quiero escribir un artículo y así ya lo he utilizado con ese final, con ese fin. Eso es un poco la demostración de cómo desapareció los 2.581 personas de las 19 compañías a base de todas las incidencias que tuvieron. Unos cuantos cambiaron de unidad antes de llegar a Bailén. ¿Pues por qué? Pues porque se creó de repente a lo mejor la compañía de Voltigeur y entonces dijeron, pues yo quiero Voltigeur, y claro, ese desaparece de mis compañías y se va a otra compañía. Otros se mueren, otros en el hospital, como hemos dicho, y quedan 1.700, pero luego quedan 642. Dicen, claro, los muertos en combate, los que se van al hospital, los que se pasan al enemigo y los muertos en prisión. Y entonces quedan 6, y ven ustedes que realmente fue como... Claro, no me extraña que la sensación de los supervivientes era, pero no éramos 2.000, ¿y cuántos somos ahora? 200. Dices, ¿pero qué ha pasado? Pues claro, yo me he olvidado de los que se pasaron al enemigo, de los que se murieron en el camino, de los que se murieron en la batalla, de los que cambiaron de unidad, etcétera, etcétera. Pero la sensación que tenían los que volvían era terrorífica, porque dices, pero es que, ¿qué ha pasado? ¿Dónde están?
Y hay memorialistas que dicen que, claro, de su unidad no encontraban a supervivientes. Pues es que no me extraña. Ahora, la pregunta es, ¿y qué? ¿Cómo morían? Pues esto es un pequeño resumen. El 5% murió en los 6 primeros meses, en Cádiz y tal, pero ya se lo he explicado. Pero básicamente el 32% murió entre 1810 y 1814 de los que estaban en 1810. Y eso es una cifra muy dura. Si además le sumamos el 22% que murió entre que llegaron en 1809 y 1810, que se hace la lista, estamos hablando de un 55-56% de muertos en Cabrera. Sin batalla, sin nada, simplemente inanición, enfermedades y, también es cierto, la natural tendencia en esa época de morirse joven, que eso no es una tontería. O sea, la edad promedio no era muy alta. No, esto es lo que he explicado antes. De los 321, 110 se consideran no retornados. Y aquí volvemos a analizar el problema metodológico. Dice, ¿está usted seguro de que usted no ha encontrado más simplemente porque usted no ha buscado? ¿O lo ha buscado mal? ¿O se fueron todos a París? Los que usted llama no retornados, en realidad se fueron todos a París y usted no es capaz de encontrarlos. Analizando mucho la vida de los que sí que he encontrado, que eran básicamente agricultores o gente del campo, vamos a decir, de ciudades, de poblaciones muy pequeñas, algunas de ellas desaparecidas ya, incorporadas a otras, etcétera, con el paso del tiempo, es muy poco probable que el número de personas de esas 110 que yo no encuentro hayan podido ir a París y por lo tanto hayan desaparecido porque no están en los registros franceses. Yo pondría la mano en el fuego que puede haber un 10% de esos 110, como mucho, porque ¿qué iba a hacer un soldado de un pueblecito de la Charente-Maritime yéndose a París? ¿De qué iba a vivir? O sea, este señor era probablemente un agricultor o un cordonier o un, no sé, oficios que dices, yo no te veo en París. Pero ese es un problema metodológico y yo lo reconozco, pero bueno, las limitaciones de los mecanismos, probablemente don José María, cuando era todavía catedrático y no se había jubilado, que se ha vuelto más blando, me hubiera suspendido diciendo, oiga, me está usted aquí planteando una patochada de metodología. Pero yo no he sido capaz de encontrar otro sistema. Y esas listas de los que estaban allí son listas vivas. O sea, es una lista con nombres de gente que estaba en 1810 en Cabrera y que pone presente. Y otro que pone muerto en 1809. Otro que dice se quedó en los pontones, ahí perdido, muerto. Otro que dice se ha pasado al enemigo. O sea, es que cada uno tiene una explicación. Entonces, ¿quiénes fueron los supervivientes? Pues mire, el 88% eran de los de 1788. Con 18 añitos les cogieron y ya en 1814 ya tenían 25 o 26 años y ahí sobrevivieron. Estos llegaban a Francia y es curioso, se casaban muy deprisa. O sea, llegaban, si uno quiere buscar a alguien en un pueblo, lo primero que tienes que hacer es buscar unos archivos que tienen los franceses, que Napoleón ahí sí que fue muy serio, dijo, todos los pueblos tienen que hacer lo que se llama una tabla decenal. Una tabla decenal en la que aparecen listados todos los nacimientos, todos los matrimonios,
todos los divorcios y todas las muertes durante los periodos de 10 años, empezando en 1802. O sea, 1802, 12, 12, 13, 23, etc. Entonces coge la tabla decenal de 1813, 23 del pueblo y empiezas a buscar, y ahí están los matrimonios, porque en esos 10 años se casaron prácticamente todos. Una esperanza de vida de 59,5, hubo 46 que sabemos que recibieron lo que se llamaba la medalla de Santa Elena. Eso que es, brevemente, Napoleón III, para honrar a su tío, dijo que había que hacer una medalla para los supervivientes. Pero claro, lo dijo en 1856. Y dices, oiga, pues del 14 al 56 van 42 años. O sea que supervivientes va a haber pocos. Pues hubo 300.000. Oiga, que no está mal. Las listas se conservan, no todas están en internet. Hay una asociación que se dedica a hacer la lista de todos los medallés de Santa Elena, pero si sobrevivían en 1856, es decir, alguien nacido en el 88 al 56, estamos hablando de 68 años, si estaban vivos se apuntaban porque era la medalla, que siempre es una cosa bonita, y una pequeña pensión. Pues 46 he identificado que recibieron la medalla. 113 de 200 eran agricultores, ¿vale? Uno solo fue miembro de la Legión de Honor. Claro, ¿por qué? Pues que, ¿cómo iba a ser miembro de la Legión de Honor si estaba preso durante los años de 1809, 8 a 14? O sea, su carrera, y en el 14 se acaba la historia, a no ser que, y eso hablaremos ahora, siguieran luchando. Pero vamos a ver la esperanza de vida. Aquí hay dos cuadros interesantes. El de la izquierda es partiendo de la gente que tiene 25 años. La roja es lo que un señor que se llama Blayo ha estudiado y ha dicho que son la mortalidad, de los franceses de esa época con 25 años en 1810. Y es una curva normal. La curva oscura es la de los prisioneros de Cabrera. Lógicamente, durante los primeros años hay una caída en vertical, porque ahí es las muertes de Cabrera. Ahora, si nos olvidamos de empezar a los 25 años y empezamos en los que estaban vivos en 1814, es decir, los supervivientes, vemos que la curva verde o azul, no sé cómo lo ven ustedes, es mejor. Es decir, que los que supervivieron vivieron más tiempo que los normales. ¿Por qué? Porque era un efecto, como comentábamos con José María viniendo, el efecto de el triunfo de los mejores. Fueron capaces de sobrevivir, pues oye, eran gente más fuerte. Eso, curiosamente, es un efecto que también ha ocurrido con los campos de concentración nazi. O sea, la gente que sobrevivió a Auschwitz, que fueron 200.000, han vivido más que la gente que no ha estado en el campo de concentración de su misma edad. Porque es Darwin puro. O sea, ahí no tenemos... Pero vamos, es curioso ver cómo la curva, cuando metes a los que desde el principio de Cabrera, es muy diferente que cuando has sobrevivido Cabrera. Esto es la curiosidad de este mapa, es de los departamentos de donde venían los retornados. Lo curioso de este mapa es que está hecho con inteligencia artificial. Yo no sé si ustedes han sido
ya han intentado trabajar con inteligencia artificial, pero no sé si saben que hacer un mapa de los 95 departamentos franceses con distintos colores en función de una tabla del número de retornados que vienen de cada uno de los departamentos no es lo más fácil. Por lo menos cuando yo era joven y hacía presentaciones, era, vamos, cuando te decían, hazme un cuadrito de esto, decías, por Dios, pues eso tardó aproximadamente 5 minutos, porque yo le decía, hazme un mapa de los 95 departamentos franceses primero, y me hacía un mapa rápidamente. Decía, bueno, ahora ponme, según esta tabla de la izquierda, los departamentos, coloréanlos en función del número que sale al lado. Y ¡plup! Y bueno, pero el nombre del departamento que quede un poquito más arriba o más abajo porque no se ve bien, etcétera. O sea que es lo único que es esta tabla es inteligencia artificial muy básica en funcionamiento. Aquí está lo de los matrimonios, cuando se casaron y la edad de matrimonio de los que retornaron. Ahora, ¿qué les pasó cuando retornaron? Que fue todo, como dicen en Cataluña, que es donde yo me he educado, flors y violas, es decir, flores y violines. Pues no fue flores y violines, sino que lo primero que hicieron fue meterles en un lazareto en Marsella durante un par de meses. Tanto es así que las familias que los esperaban dijeron, oye, pero ¿esto qué pasa? Llevan aquí no sé cuánto tiempo, esta gente lleva 5 años ahí presos y ahora los meten en un lazareto. Y casi hubo una pequeña revuelta y al final los soltaron. Pero claro, ¿y qué tenían que hacer estos señores? ¿Ya eran libres? ¿Ya se podían ir a su casa? Pues no, tenían que ir a su regimiento. Claro, las legiones de reserva desaparecieron después de Bailén. Napoleón dijo, esto no funciona y voy a eliminarlas y las absorbieron distintos regimientos. Y a estos de la Cuarta Legión les tocó el 67. Pues tenían que irse a donde estuviera el 67, presentarse para decir, oiga, que yo soy un retornado, etc. O sea que la cosa no era de lo más divertido. Y otros dijeron, no solamente me voy a apuntar, sino que cuando aparece Napoleón en 1815, dicen, oiga, el emperador. Porque claro, uno piensa, Francia podía haber hecho algo para liberarlos de Cabrera. Esa es la gran discusión sobre si Napoleón realmente los tomó en cuenta. Claro, él estaba muy amargado con la idea de que se habían rendido en una batalla a campo abierto. Y no solamente Dupont le montaron un juicio sumarísimo, etcétera, sino que a todo lo que sonaba Bailén, oiga, ¿sabe qué? Me olvido, como si no hubiera existido. Y claro, si uno es un soldado que le han cogido en 1788, o sea, cuando has nacido en 1788, a los 19 añitos te meten en la legión de reserva que crees que vas a quedarte en Francia. De repente te dicen, pues no se queda usted en Francia, se va usted a España y te pegas el camino de Bayona a Jaén a pie y llegas allí, te pegan una paliza de mucho cuidado, luego te mandan a los pontones de Cabrera, de Cádiz, luego te mandan a Cabrera. Y dices, ¿no tienes un poquito de sensación de amargura respecto a tu emperador que te ha abandonado? Pues un número importante, por lo menos 43 que yo haya detectado, dijeron, no, pues yo me apunto a los 100 días, y lucharon en Waterloo. Dices, es que hay que ser un entusiasta, porque claro, lo lógico es decir, a Napoleón, que ni siquiera hizo el más mínimo esfuerzo para liberarnos de Cabrera, que era fácil o no era fácil, no lo sé, pero algo podía haber hecho. Nada. Pues, oiga, ahí siguieron siendo entusiastas de Napoleón. Yo aquí he puesto un cuadro
de un estudioso, Le Carbès, que se ha mirado más que yo, pero de Inglaterra, y donde dice que solamente hubo un 10% de muertos en Francia, en Inglaterra, en las prisiones de Inglaterra. Yo el dato que doy es 56% de muertos, él da el 10%. Dices, bueno, pues él mismo lo pone en duda, dice que lo que hacían los franceses era devolver a Francia a los prisioneros que estaban enfermos para que se murieran en Francia y no figuraran en sus estadísticas. Es una maniobra típicamente inglesa, si puedo decirlo así, y dice que ese 10%, que es la que aparece en algún sitio por aquí, que no es así, que tiene que ser mucho más, pero no hay cifras. Y bueno, lo siguiente es, no, esto es anterior, o no, esto es, a ver, ¿qué estoy diciendo? Bueno, esto es un resumen de qué pasó con los 211 o 12, pues el 44% vuelven, el 56% mueren. Fíjense que incluso después de 1810 hay un cierto número que se apuntan al enemigo. Porque claro, llevan 2 años en Cabrera y dicen, esto es un infierno. Y los españoles y los ingleses seguían apareciendo por ahí diciendo, oye, si os queréis apuntar a nuestras tropas, pues nos enviaremos a Italia, a Sicilia o a no sé dónde, y viviréis como curas, etcétera, y esto va a ser maravilloso. Y un 28%, o no, perdón, 22 dijeron, pues oye, me apunto porque esto es infumable. Entonces, ya para finalizar, quería decir, ¿cuáles son las conclusiones? 56% de muertos en Cabrera, de los que llegaron, 44 que sobreviven. 5 veces más mortífera que los ingleses, si nos creemos las cifras que dan las estadísticas que ha analizado Le Carbès de la documentación francesa. La fase más letal es el traslado de Cádiz a Cabrera, los 2 primeros años, y los primeros meses de Cabrera. Ahí es cuando los que no eran fuertes ya dijeron, aquí ya me quedo. La mortalidad baja, ¿por qué? Pues porque ya están, probablemente porque comían mejor, por eso que he comentado de las raciones, y en segundo lugar porque iban quedando los más fuertes. Y la pregunta final que yo he intentado contestar ahora es, ¿qué fue Cabrera? ¿Un campo de prisioneros? ¿Un campo de concentración? En primer lugar, hay tres nombres que hay que pensar. ¿Qué es un campo de prisioneros? ¿Qué es un campo de concentración? ¿Y qué es un campo de exterminio? Y a continuación pongo 3 ejemplos que quizá a ustedes no les suenen. Andersonville, un campo de prisioneros después de la que durante los 2 últimos años de la guerra de secesión americana. 28% murieron. Se consideró en la historiografía americana lo peor de lo peor. O sea, los sudistas nunca han podido sobrellevar el problema de Andersonville, aunque los del norte, los federales, siempre han entendido que los del sur tampoco comían bien, por lo tanto, a lo mejor el problema era que es que no había comida, ni para los prisioneros, ni para los soldados. Pero 28%, un campo de prisioneros. Auschwitz, solamente sobrevive el 15%. Esto está claro que es un campo de exterminio, no es un campo de concentración, es un campo de exterminio. Y el tercero, Bloemfontein. Eso sí que me costó encontrarlo, pero es interesante. Durante la guerra de los Boers en Sudáfrica, los ingleses decidieron concentrar a las familias de los Boers que estaban luchando
en un campo de concentración. Por eso yo digo que el primero es un campo de prisioneros, el segundo es un campo de exterminio y el tercero es un campo de concentración, igual que hicieron los americanos con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, igual que han hecho muchos países durante la Primera Guerra Mundial, se utilizó mucho. Entonces, ¿qué fue Cabrera? Pues un campo de concentración con muy pocos recursos, porque yo no creo firmemente que los de la Junta de Baleares quisieran matarlos. Simplemente que no había comida. No había comida. Y la mortandad en 1800 era muy distinta de la mortandad de lo que podía ser en Andersonville, que eran gente a lo mejor más recia, con un pasado, porque claro, un dato que yo no he dado hasta ahora es que en 1788 es justo la época de la gran hambruna en Francia. O sea, son reclutas que han nacido en un momento muy duro de Francia. Entonces estos, al cabo de 25 años, les metes en Cabrera comiendo un trozo de pan, una cebolla o no sé qué, y claro, o sea que, pero vamos, yo niego que sea un campo de concentración. No fue reunir allí a los que no combatían, no, fue un campo de prisioneros muy, muy sangriento. Murieron el 56%. Yo al principio creí que las cifras me darían una cosa más positiva. El objetivo era, como todos los historiadores, desmontar un hecho que todo el mundo conoce. Pues no, en este caso, lo siento por mí, porque todo este trabajo lo único que demuestra es que efectivamente Cabrera fue un campo de prisioneros en el que murieron como moscas. 56% en 5 años no está mal. Quiere decir que es una cifra muy seria. Y con esto yo creo que ya está todo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que le vamos a dar un aplauso porque es muy merecido. Yo estoy jubilado, ya no examino a nadie, pero si tuviera que examinar, si tuviera que examinar el trabajo de Jorge Planas, pues le daría un sobresaliente, una matrícula de honor. ¡Ole! Porque desde el punto de vista metodológico, y no es por dorar la píldora al ponente, desde el punto de vista metodológico me ha parecido un trabajo brillantísimo, tremendamente minucioso, tremendamente trabajoso, porque perseguir esas listas, listas individualizadas y perseguir uno a uno a esos sujetos supervivientes, pues es trabajoso. Sí. Es tremendamente trabajoso, pero a mí me ha gustado la imaginación que ha tenido, su buen criterio para darse cuenta de que esos 1.700 en origen no son los que efectivamente llegan hasta el final, sino que hay que ir descontando una serie de personas, una serie de porcentajes que por distintas razones no llegan a Cabrera, y luego el cálculo, ese 55-56% se hace sobre los que efectivamente llegaron a Cabrera, descontando pues todos esos que han sido recuperados en esas listas posteriores, con lo cual desde el punto de vista metodológico me parece un trabajo impecable, impecable. Que el porcentaje es alto, pues el porcentaje es altísimo, efectivamente, pero yo creo que los ejemplos que ha puesto, esos 3 ejemplos finales, de alguna forma dibujan y presentan un panorama tremendamente complicado. A mí me gustaría decir 2 cosas. Una, que la vida humana ha valido muy poco y sigue valiendo muy poco. Basta echar un vistazo a los medios de comunicación, basta pensar en Gaza, pensar en Ucrania, para darse cuenta que hoy, en el siglo XXI, teóricamente el más humano de todos, pues en fin, en determinados contextos la vida humana vale muy poco. Eso por una parte, y por otra también me parece muy reseñable eso que ha dicho, que la España de 1814 era una España que adolecía de casi todo, era una España donde el hambre ha sido una constante de la sociedad española durante mucho tiempo y hasta momentos muy recientes, y en una guerra
en una guerra tremendamente cruenta, tremendamente prolongada, como fue la ocupación española por las tropas napoleónicas, pues evidentemente a los franceses se les tenía poca simpatía en cualquier circunstancia. Si a eso se añade una sociedad de carestía, una sociedad con muchos déficits que se agravan además por su condición insular, que lo hace todavía más grave, más complicado, pues efectivamente los porcentajes son muy altos, pero es lo que fue. Si echamos un vistazo, si hacemos un repaso y una comparación con la campaña napoleónica en Rusia, pues en fin, no les fue en las estepas rusas, no les fue mucho mejor. Se ha hablado de las desgracias, de los desastres de la guerra, como representó Goya en su momento, y este es un ejemplo muy claro de efectivamente desastre de la guerra. Pero yo no voy a decir mucho más. Me ha parecido un trabajo magnífico, muy imaginativo y desde el punto de vista metodológico impecable. Vamos a abrir un turno de palabra para que si quieren preguntar, si quieren comentar, si quieren intervenir de alguna manera, pues adelante. Levantan la mano y hacen la pregunta o el comentario que tengan por pertinente. No, nada, los he dejado secos. Yo tengo la curiosidad de saber si alguien salió de la isla por su cuenta. Sí. Y si, y el tipo de comida que podía tener o que le podían mandar desde Mallorca. Porque se supone que todos esos son barcos, ¿no? Que van suministrando alimentos. Sí, había unos barcos semanales que llevaban comida muy básica. Había 4 o 5 cabras, por eso se llama cabrera, que mantuvieron ahí vivas malamente. Luego había pequeños animales tipo iguanas o lagartos y este tipo de cosas, pero era básicamente la comida que se hacía en Mallorca, que incluso la primera vez que yo estuve, yo hice el servicio militar en Mallorca, y la comida de Mallorca en los años 60 y pocos no era nada del otro jueves, porque no hay muchas cosas en Mallorca. Entonces, proteínas yo creo que pocas. Pero sí, había unos barcos que iban. Otro problema era que el Mediterráneo a veces te juega malas pasadas, y aunque sea muy cerca, estamos hablando que he dicho 15 kilómetros, pues a lo mejor el barco no llegaba. Y ese barco sirvió, para que algunos se escaparan. Y hubo gente que se escapó. Y por eso yo quería, y quizá lo he olvidado y me sabe mal, yo tenía que haber venido Francisco Luis Díaz Torrejón, que es el que ha escrito mejor y más sobre el cautiverio napoleónico en España, en Cádiz, Baleares y Cabrera, y también en Canarias, y él explica cada uno de los intentos de escaparse, y hubo en total de los 19 compañías, había uno que se escapó. Había otros de otras compañías que, como no tengo nada más información, pues lo tengo por los memorialistas que dicen yo me escapé y tal y no sé qué. Pero hay uno que sí, seguro que estuvo allí, que yo lo tengo en la lista como fulano de tal, se llama Grillo, si mal no recuerdo, que se escapó. ¿Cómo? Pues cuando venía el barquito con la comida, pues no sé qué, le consiguieron robar el barco entre 3 o 4 y salieron y tal. Y hay casos, pero muy poquitos. Yo creo que no llegan a 10 en total, 10 personas. Hay que pensar que una de las unidades que llevaba Dupont eran los marinos de la Guardia. ¿Y qué hacían marinos de la Guardia en un regimiento en una unidad de infantería? Pues eran marinos de la Guardia, que eran no sé si 200, está en algún sitio de las estos, que eran una unidad de élite, pero que habían tenido una cierta formación de marinería. Y estos eran los que utilizaban los barcos y que
se hacían amigos con otros que decían, oye, cuando venga el barco tú y yo subimos y tal, y no sé qué. Y hubo un par que tristemente se escaparon y llegaron a Argel, que no está tan lejos, pero bueno, llegaron a Argel, y el problema es que allí había un jefe bereber que les cortó la cabeza directamente, y entonces hay un informe de el cónsul francés en Túnez diciendo pues que ha llegado no sé qué y que se lo han cepillado los pobres. Bueno, hubo otros que salieron y tuvieron tan mala suerte de llegar a Cataluña, pero a la zona ocupada por las tropas españolas, o sea que volvían a ser prisioneros. O sea que hay de todo, pero no eran muchos más de 10, ¿eh? Ahora no les sabría decir porque yo tengo muy mala memoria, pero están relacionados con nombres y apellidos. ¿Alguna cuestión más? Demasiados números, ¿verdad? Bueno, como reto para Jorge Planas, hay un tema que sí tiene interés. Lo que pasa es que se escapa, bueno, tiene interés para mí. A ver, dime. Que se escapa de su método cuantitativo, que ya nos ha demostrado que domina muy bien. Pero una cosa que a mí me parece que puede tener interés es por qué un porcentaje, también lo ha explicado, diciendo por qué un porcentaje tan grande de gente, una cantidad tan grande de gente, Francia, que las cosas le van bien por lo menos hasta el año 12, hasta 1812, con la campaña rusa, ¿por qué no hizo nada? Bueno, no sé si hizo o no hizo, pero para recuperar un montón de gente. Y termino, le hago la pregunta, bueno, la pregunta que es un reto. Él ha dicho una cosa que a mí me ha recordado otra, ¿no? Él ha dicho que, bueno, pues Napoleón consideró Bailén una derrota tan inaceptable para los mandos franceses que se olvidó completamente porque, bueno, le provocaba una especie de horror y de rechazo. Y esto me ha traído a la cabeza una declaración, no me acuerdo con motivo de qué conflicto, pero que el gobierno de un país, yo creo que fue el gobierno español, se planteó que no merecía la pena rescatar a unos prisioneros con una frase que seguramente recuerdan o han oído alguna vez, y es que ¿qué cara sale la carne de gallina? No sé si lo han comentado. No había oído, pero es tremenda. No sé si non è vero, pero si non è vero, sí. è ben trovato. No, pero es cierto que hubo intentos por parte de algunos oficiales franceses que habían vuelto, porque claro, los ingleses, los oficiales volvieron, algunos de ellos antes, y entonces se preocupaban por sus tropas y decían, oiga, a ver quién se puede hacer. Pero oídos sordos, absolutamente oídos sordos. La excusa oficial era que la flota inglesa controlaba el Mediterráneo y que no nos vamos a gastar ahí no sé cuántos barcos llegando allí, que nos los van a fundir y encima nos vamos a traer a 4 desarrapados de Bailén, ni más ni menos que de Bailén. Le dice, anda ya, que vamos a traerlos. Un poquito, yo creo que ese es el fundamento, o sea, él quiso cerrar el tema. Bailén no existe, o sea, y Dupont, olvídate. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un placer escucharle, y vamos a despedir a Jorge Planas Campos con un aplauso porque Hombre, realmente se lo merece. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, pues ¿sí? me dice el presidente de nuestra asociación Enciende. que quedan convocados para el próximo martes. ¿Qué tenemos, Pachi? El próximo. Bueno, el cura Merino y Gabriel Mendizábal, el 7º Ejército. Gabriel Mendizábal fue el general que nombran las Cortes de Cádiz para unificar las guerrillas que combatían en el territorio vasco-navarro, el norte de Burgos, en Rioja, etcétera, a través de la figura del cura Merino, uno de los guerrilleros más conocidos, más importantes, como saben. Cura Merino. Pues quedan convocados
para el próximo martes a esta misma hora, a las 7:30 y en este mismo lugar. Hasta entonces, para los que quieran venir. Gracias a todos.